Hola, mi nombre es Janet Chávez. El día de hoy les voy a estar hablando sobre la filosofía. Pues bueno, ¿qué es la filosofía? La filosofía es un conjunto de saberes que busca establecer una lógica o algo racional hacia un principio de la realidad. La filosofía da origen en Grecia en pequeños pueblitos llamados polis. La filosofía comienza como una idea de percepción a la fuente de todo conocimiento y la imaginación. Se define como el movimiento que resulta de una sensación real y es una forma por la cual podemos interpretar los sentidos. Básicamente comienza como un sentido de percepción y de conocer. Buscaban dar una razón a las cosas que ellos veían en, digamos, en su hábitat, como por ejemplo, se empezaban a cuestionar el por qué llovía, el por qué el árbol se mueve, por qué un árbol crece. Buscaban dar un sentido común o una lógica a lo que pasaba, buscándolo desde su raíz. La génesis de la filosofía se divide en tres periodos. Va desde Tales de Mileto hasta el periodo post-aristotélico y la filosofía clásica griega. La filosofía griega presentaba características muy peculiares porque tenía su estructura política más antigua, más clásica, porque aún no se conocían las raíces de todo. Hubo grandes influyentes en esta cuestión de descubrir cosas nuevas como Tales, Anaximandro, Pitágoras, Anaxímenes, Heráclito, Demócrito, Empedocles, Anaxágoras. También están Sócrates y Platón. Ellos yo considero que fueron unos de los más importantes, ya que ellos han atribuido muchas cosas que hasta en la actualidad se siguen usando. Bueno, todos, pero yo personalmente siento que ellos un poco más porque son los que más conocemos. Todos estos filósofos tuvieron una aportación la cual podemos conocer como arge, como por ejemplo de Tales fue el agua, de Anaximandro fue el apeirón, de Anaxímenes fue el aire, de Pitágoras fueron los números, de Heráclito fueron la lógica o logos, de Parménides el ser, de Empedocles tierra, agua, aire y fuego, lo cual conocemos como cuatro elementos, de Anaxágoras la mente y de Demócrito los átomos. Sócrates y Platón decían que querían buscar el descubrimiento del hombre o buscar su porqué desde más a fondo. Sócrates decía que él quería buscar una razón por la cual el hombre se enfermaba, el hombre se curaba o simplemente una razón por la cual el hombre existía. Sócrates decía que el hombre debe de alcanzar la verdad mediante el autoconocimiento para así desarrollar su intelecto y alcanzar la virtud. Él se autocriticó diciendo que él no sabía nada para así conocer y aprender más de él. También decía que tú alcanzas el máximo conocimiento cuando mueres, porque a lo largo de tu vida has aprendido muchas cosas. Y Platón decía que las ideas se tomaban como un punto de partida y que el individuo está formado por el cuerpo y el alma, siendo inmortal, por lo cual era necesario la reencarnación. También hubo grandes participantes en la filosofía, los cuales se llamaron sofistas. Estos, estos eran estudiantes o maestros, en su mayoría vivían en Atenas durante los siglos IV y V. Ellos se enfocaban en el relativismo, la naturaleza, la creación de seres, la moralidad, el conocimiento del lenguaje, la concepción constructiva, el escepticismo
y el valor absoluto del conocimiento. A ellos se les dio el nombre de sofistas porque nunca constituyeron un conjunto uniforme, sino que cada uno de ellos predicaban y enseñaban a su manera, diferenciándose de los demás. Agustín Hipona nos da una dualidad del ser humano. Nos dice que el ser humano está compuesto por dos realidades que parecen contrarias, pero en realidad se complementan una a la otra, es el cuerpo y el alma. Que nos da conciencia. Por otra parte, el cuerpo es la parte material y está sujeto a las posiciones y deseos que el alma quiere o en sí la mente. Aristóteles fue un filósofo muy influyente en toda esta cuestión filosófica porque él comienza con un método de investigación, ya que su papá era médico en Macedonia y por eso fue que él se intrigó por esta cuestión de conocer las cosas más a fondo. Él comenzó con una escuela que se llamaba Liceo o también llamada Peripatética. En esta cuestión de Aristóteles buscando la parte de la metafísica, nos dice que la metafísica es la rama de la filosofía que estudia la estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Aquí hay dos cuestiones o partes fundamentales de la metafísica, que es la ontología y la teología. La ontología, en palabras de Aristóteles, es la ciencia que estudia al ser tal cual es, y la teología es la rama de la metafísica que se refiere al estudio de los fines o propósitos de algún objeto, ser, doctrina o ya. También está esta cuestión de los silogismos. El silogismo es la forma fundamental del argumento en la lógica, es decir, se le da una estructura con lógica a algo o a un término. Ahora, tenemos los silogismos. El silogismo es la forma fundamental del argumento en una lógica formal. El silogismo está compuesto por el concepto, término medio, concepto común, premisas, que son dos, creo, y la conclusión. Los silogismos de Aristóteles buscaban establecer la relación entre dos términos, un sujeto y un predicado. Esto para darle un término más formal a algo. Después de que la filosofía avanzó, empezaron nuevas cuestiones. En la filosofía, Atenas aún era muy importante, ya que ahí se mantenía cierta relevancia porque fue ahí donde comenzaron todas las escuelas y ciertas cuestiones que fueron grandes influyentes en la filosofía. En estas escuelas se planteaban dos preguntas. ¿Qué criterio se debe de utilizar para guiar tu propia vida y en qué consiste la felicidad? Aquí en estas escuelas comienza la teoría de las cuatro causas: causa material, causa eficiente, causa formal y causa final, que básicamente yo lo interpreto como que quieren buscar la raíz de algo o ya darle más una lógica a lo que verdaderamente es. Profe, ya no me alcanzó el video, ¿puede ir a la parte 2? Bien, ahora continuemos con Galileo Galilei y sus aportaciones. Galileo nació el 15 de febrero en Italia.
fue un físico, matemático y astrónomo que él comenzó dando clases de matemáticas en Florencia y Siena. Ahí él dando clases consiguió una plaza en una universidad muy importante de Pisa y permaneció en esa ciudad hasta juntar dinero suficiente y trabajó con un artesano en mejorar como una bomba o un mecanismo para elevar el agua. Su mayor aportación es que mejoró el telescopio, ya que permitió descubrir muchas estrellas, también ver los anillos de Saturno y algunos satélites de Júpiter, y también él permitió desmontar la teoría de Aristóteles. La fundación de la ciencia moderna. Un número importante de filósofos e historiadores dijeron que en el siglo VI fue el momento del surgimiento de la ciencia moderna a partir del modelo experimental de Galileo, que él, en sí comienza con Galileo, que él contradice un poco lo que dice Aristóteles. Galileo se pone a explicar la realidad partiendo de cosas irreales, y parece que los escolásticos en este sentido acusan de tener una actitud fantasiosa y poco científica. Él buscaba explicar de manera más concreta el sentido de las cosas. Por eso fue que desmontó las teorías e ideas de Aristóteles. Y pues esto fue todo. Muchas gracias por su atención. Una disculpa por los 15 minutos. Y nada, agradezco mucho su atención, profe.